Tengo 14 años predicando a Dios, siguiendo a Dios. Y lo he seguido a Dios con todo y sin nada. Lo he seguido a Dios en mi mejor momento y lo he seguido a Dios en mi peor aflicción. Pero siempre lo he seguido a Dios. Porque el evangelio que conocí, al Dios que conocí hace 14 años, no lo conocí solamente por el milagro que hizo en mi familia, sino lo conocí al Dios que realmente cambia vida y me dice: sígame. Y ese es el Dios que te vengo a presentar esta noche. Y conozco el Dios verdadero, el Dios de milagro. Miren, he visto milagros a montones en estos años predicando al Señor. Y he visto cómo gente vienen, alaban al Señor, glorifican a Dios porque han visto el milagro, pero luego le pegan el portazo y se van y se olvidan de Dios. Y cuando no le da el milagro Dios, dice: Dios se olvidó de mí, Dios no me tiene en cuenta, ¿para qué voy a seguir? El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. ¿Lo tiene? Diga amén fuerte si lo tiene. Si no lo tiene, busque un cristiano que tenga la Biblia y péguesele ahí al cristiano. Tiene toda la palabra. Ahora no hace falta que venga con la Biblia. Muchas veces lo tenemos en los iPads, en los tablets, en los celulares. Así que busque tantas cosas que tiene descargada, que si no tiene descargada la Biblia, mire, es para matarlo, Así que descargue ahí la Biblia para que la pueda tener con usted en todo momento. Tiene el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. ¿Lo tiene? Dígame un amén. Amén. Lo de este lado la tiene. Lo de este lado me parece que nadie tiene Biblia, me parece. ¿Tienen este lado? Amén. Bien, gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una isla, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, escuche bien, de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Diga conmigo: mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra en sus pies, dándoles gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí quiero predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y el segundo título que quiero ponerle a esta prédica, recién era agradecido y seguidor de Dios. Y ahora después de esta lectura, quiero ponerle esta prédica: convertido y no convencido. Mirá que está a tu lado y decirle: ¿estás convertido o convencido? Entonces, convertido y no convencido. En el libro de Mateo hubo gente que siguió a Jesús por milagros. El libro de Mateo cuenta los mayores milagros que hizo Jesús en la tierra. Jesús sanó a todos. Y en una etapa, cuando matan a su primo Juan el Bautista, Jesús se va al desierto a orar. Y el gentío, la gente, se entera que el sanador, el obrador de milagros, el que sanaba a los enfermos, el que liberaba, estaba en un desierto a solas. Y la Biblia relata en el libro de Mateo, que toda la multitud, toda la gente lo sigue a Jesús hasta el desierto. Y Jesús empieza a obrar en milagros, empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a dar lo que la gente necesitaba, una sanidad. Y luego es la famosa historia de que cuando estaban en el desierto ya estaba atardeciendo y la gente tenía hambre. Entonces los discípulos le dicen: Maestro, hay que mandar a la gente, al pueblo, a comprar, a buscar la comida. Y Jesús le dice: no, ¿qué tienen ustedes? Y simplemente los discípulos dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces.
Entonces Jesús, a donde alzó los panes y los peces, oró, y la Biblia dice que le dio de comer a más de 10.000 personas. En realidad fueron 5.000 los hombres, sin contar niños y mujeres. Así que me atrevo a decir que esa historia, sí, en ese momento Jesús le dio de comer a más de ¿cuánto? De 10.000 personas. Un hecho impresionante. Fue impresionante lo que hizo Jesús. Jesús, había más de 10.000, 15.000, 20.000, miles de personas lo seguían a Jesús cuando había milagros. Jesús en el lugar cuando pasaba a un pueblo a otro, los seguidores lo seguían. Jesús hacía milagros a doquier, hacía milagros en cualquier lugar, sanidades, de todo. Sin embargo, me llama la atención que cuando Jesús va a la cruz del Calvario, cuando Jesús es crucificado, simplemente un puñado de gente lo siguió a Jesús. Y simplemente 2 o 3 discípulos. Por eso decía que el pastor Martín casi me predicó, porque decía que muchas veces venimos por un milagro y luego que nos olvidamos del Señor. Y esto le pasó a los 10 leprosos. Estos 10 leprosos estaban apartados del pueblo, de la ciudad. La lepra en la época de Jesús era lo peor que podía tener un ser humano, era la peor enfermedad que podía tener. La lepra te tenía que apartar de la gente. No podía un leproso vivir entre la sociedad. Suba, Dani. Gracias. No podía un leproso vivir fuera de la sociedad. El que era leproso tenía que sí o sí ser apartado. Dice la historia que estos leprosos habían sido apartados y se habían apartado a vivir en las cuevas, en las montañas. Miren lo que hace la lepra. Y hoy no hablamos, hoy no vemos la lepra en el mundo, pero sí podemos ver por ahí una lepra espiritual. Que hay cosas que el pecado te apartan de la sociedad, te apartan de la familia. Estos leprosos, estos 10 leprosos estaban apartados de su familia. Estos 10 leprosos estaban apartados de sus hijos, de sus seres queridos, de su trabajo. Lo había apartado todo, estaban sin nada, estaban apartados, estaban olvidados culpa de la lepra. Pero la Biblia dice que Jesús, que no llega nunca tarde ni temprano, llega justo a tiempo, pasó por ese lugar. Es por eso que en Lucas, cuando escribe esta historia, dice que desde lejos le gritaron: Jesús, ten misericordia sobre nosotros. Diciéndole: Jesús, la lepra nos ha apartado de la familia. De hecho, si usted quiere saber por qué la gente en la antigüedad era leprosa, era porque había pecado. De hecho, el 99,9% de las enfermedades en la antigüedad eran por causa de un pecado. Pongámosles que habían pecado y se habían llenado de lepra, entonces tuvieron que ser apartados. ¿Y a dónde dice que la lepra es una enfermedad? Bueno, cuando la hermana de Moisés blasfemó sobre Moisés, habló mal sobre Moisés, sobre el siervo de Dios, la misma hermana de Moisés, dice Dios que le trajo lepra sobre María y la tuvo que apartar por 7 días al desierto en el Éxodo. Entonces podemos ver que la gente que tenía lepra era porque hablaba mal, blasfemaba o estaba en un pecado. Entonces estos hombres que necesitaban volver a Dios, necesitaban volver a su familia. Porque lo que hace el pecado, lo que es la lepra anteriormente, lo que hace la lepra hoy espiritual, que es el pecado, te aparta de tu familia, te aparta de tus seres queridos, te aparta de lo que tú tienes, de lo que tienes, de los sueños. Sin embargo, Dios tuvo misericordia sobre estos hombres. Y cuando pasaron estos hombres, le pidieron: por favor, Jesús, ten misericordia de nosotros. Estamos apartados, estamos con lepra, estamos apartados de la sociedad, nuestra familia, estamos lejos de nuestra familia a causa de la lepra, a causa del pecado. Entonces el Señor le dice: hagamos una cosa, vayan y muéstrense al sacerdote. Y la Biblia dice que cuando caminaban hacia el sacerdote, dice que ellos fueron limpios en el camino. Y me atrae la atención de algo, y este es el punto de la palabra esta noche. Es que cuando vuelven, no vuelven los 10, vuelve uno. Y encima el que vuelve era samaritano, extranjero. Los 9 que no volvieron conocían a Dios, eran creyentes de Dios, conocían la Torá, conocían los mandamientos. Me atrevo a decir que conocían los 10 mandamientos, los 613 preceptos que tienen los mandamientos, conocían todo.
el Pentateuco, conocían todo. Pero aún conociendo todo, recibieron el milagro, recibieron todo y dijeron: hasta la vista, baby. No volvieron al Señor. En cambio ese, que ni siquiera tendría que volver, porque la Biblia dice que era samaritano, extranjero. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Los samaritanos no creían en el Dios verdadero, en el Dios vivo, en Jesús. Sin embargo, este samaritano, que fue sano gracias al Señor, corrió y vino a los pies y se postró y glorificó a Dios por la sanidad. A su nombre. Por eso hay gente que hoy sigue a Jesús por los milagros. Cuando reciben el milagro, luego por ahí se olvidan y se van. Me impacta que cuando Jesús estaba sanando, estaba liberando, cuando Jesús se movía por Galilea, se movía por Genezaret. En Genezaret fueron las mayores maravillas que hizo Jesús, fue en Genezaret. Y la Biblia dice que cientos de personas estaban con él. Cuando Jesús estaba en la casa de Pedro, dice que la multitud estaba tan grande que los 4 que llevaban cargando al paralítico no podían entrar a causa de la multitud. Otra de las historias, que cuando Jesús venía caminando y dice que la mujer del flujo de sangre lo tocó a Jesús, le tocó el manto, dice Jesús: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: pero ¿quién te ha tocado si la gente te sofoca? Dice en el original: te sofocan. Había una multitud tan grande con Jesús, con los milagros, que era el milagrero y todos lo seguían a Jesús. Pero después de la crucifixión, solamente en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, dice que solamente de los miles y miles y miles que seguían a Jesús, solamente 120 estaban esperando la promesa. Y voy a predicar bien cortito porque quiero orar. Porque lo que me dijo Dios en esta prédica esta noche fue muy importante. No solamente Dios quiere que tú seas sano de una enfermedad. Escucha bien lo que voy a decir, préstame atención. No solamente Jesús quiere que seas sano de una enfermedad. No solamente Jesús quiere que seas sano, que tu familia vuelva contigo. No solamente Jesús quiere que tú salgas de las adicciones. Lo que quiere Jesús contigo, que seas un fiel servidor, un seguidor de Jesús. Que lo sigas a Jesús, que lo creas, que aunque estés mal, aunque estés pasando por un momento difícil, lo sigas a Jesús, cueste lo que cueste. El apóstol Pedro lo siguió a Jesús, cueste lo que cueste. Aún negándolo, cuando cantó el gallo 3 veces, dice que lo negó Jesús 3 veces. Ahí estaba Pedro. Sin embargo, después Pedro lo reconoció y volvió al maestro. Entonces, lo que quiere Dios esta noche no solamente venir por un milagro, no solamente que tu familia sea restaurada. Solamente no le importa a Dios que tu familia se restaure. Lo que importa de Dios de ti es que lo sigas, que creas que en Él, que camines en Él, cueste lo que cueste, como vaya el sistema, lo que diga el sistema no importa. Lo importante es que hay un Dios vivo y a ese Dios se le sigue, a ese Dios se le cree. Y eso es lo que vengo a decirte de parte de Dios esta noche. Que más allá de un milagro está Dios. Que más allá que Dios te sane está Dios. Y a Dios se lo diga, sano o enfermo. Porque Dios es el Dios de milagros, el Dios de poder. Y Él lo hace cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. ¿Saben por qué hay gente que se va de la iglesia? Que no de la iglesia, digamos, que se va de Dios. Porque le pone tiempo y forma a Dios y en el momento que Dios lo tiene que hacer. Porque si Dios me curás, si Dios me sanás, te voy a seguir. Si me das un auto, me das una casa, te voy a seguir. Si mi marido viene o mis hijos salen de la droga, te voy a seguir. Y cuando vuelve el marido, vuelven los hijos, tienen los autos, tienen la casa, se olvidan de Dios. Y muchas veces cuando no ven a Dios actuar, dicen: Dios se olvidó de mí, ¿para qué voy a seguir a Dios si no veo el milagro? Y le pegan un portazo y se van de parte de Dios. Porque muchas veces queremos nosotros manejar a Dios. Porque nosotros creemos que Dios lo tiene que hacer a nuestra forma y en nuestro tiempo. Y yo le prometí a Dios que con todo, sin nada, sigue siendo Dios. Tengo 14 años predicando a Dios, siguiendo a Dios.
Y lo he seguido a Dios con todo y sin nada. Lo he seguido a Dios en mi mejor momento y lo he seguido a Dios en mi peor aflicción. Pero siempre lo he seguido a Dios. Porque el evangelio que conocí, al Dios que conocí hace 14 años, no lo conocí solamente por el milagro que hizo en mi familia, sino lo conocí al Dios que realmente cambia vida y me dice: sígame. Y ese es el Dios que te vengo a presentar esta noche. Y conozco el Dios verdadero, el Dios de milagro. Miren, he visto milagros a montones en estos años predicando al Señor. Y he visto cómo gente vienen, alaban al Señor, glorifican a Dios porque han visto el milagro, pero luego le pegan el portazo y se van y se olvidan de Dios. Y cuando no le da el milagro, Dios dice: Dios se olvidó de mí, Dios no me tiene en cuenta, ¿para qué voy a seguir? Sin embargo, ustedes no saben el Dios que tenemos, al Dios que seguimos. Cuando Satanás y los ángeles lo traicionaron al Dios, le hicieron un golpe de estado, Satanás con los ángeles caídos, no los perdonó. No hubo perdón para Satanás y los ángeles caídos. Sin embargo, usted y yo, todos los días Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Todos los días. Todos los días me perdona a mí. Todos los días Dios te va a perdonar. Dios te va a dar todos los días el milagro. Está esperando que tú le digas: Señor, perdón, vamos adelante, vamos a seguir. Es por eso la bronca que tanto tiene Satanás y los ángeles caídos, los demonios contra usted y contra mí. Porque soy un hombre de carne y hueso que vivo pecando como usted y tengo falencia como usted. Sin embargo, Dios, todos los días tengo el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y ese es el Dios que está esta noche aquí. Por eso no le vengo a predicar solamente de milagros. A mí no me importa predicar un Dios de milagros, que he visto milagros montones. Que sé que Dios hace milagros, claro que sí. Que el milagro tuyo está preparado, lo sé. Pero antes más de un milagro está Dios. Y eso es lo que vengo a compartir esta noche. Sé que hay como un samaritano que va a volver a los pies de Dios. Y aunque lo veas o no lo veas, sigue siendo Dios. Porque a Dios lo ponemos en el lugar según nuestras emociones. Si vimos que volvió el marido, volvieron los hijos o la esposa, Dios es Dios. Si veo que no tengo que comer, pero mañana viene un hermano de parte de Dios y me da y me llena la cena o me da un milagro, una bendición económica, ¡wow! ¡Qué Dios! Pero cuando no vemos nada, Dios parece que está lejos. Y yo aprendí algo en el evangelio, en el caminar de Dios, que Dios nunca se va. Dios se queda parado en el mismo lugar donde uno lo tiene. Estos samaritanos vieron el milagro, recibieron la sanidad, fueron a buscar, me imagino, no lo dice la Biblia, pero déjenme imaginar. A mí me gusta predicar y armar las prédicas imaginando la historia, metiéndome en la historia. Y métase en la historia. Me imagino que los 9 se sanaron y dijeron: voy a ver a mi esposa, voy a ver a mis hijos, voy a ver al club donde me juntaba con mis amigos, voy a seguir esto, voy a hacer lo otro. Está bien, pero solo uno volvió. El menos indicado volvió a glorificar a Dios. El que no tenía que volver, el que menos tenía que volver, volvió. Pero los 9 que tenían que volver, que conocían a Dios, que conocían quién era Jesús, que sabían que Jesús era el obrador de milagros, que era el Hijo de Dios, que sabía que Dios hacía milagros, no volvieron. Encima, usted vio cómo termina la historia. Al samaritano Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha
No le dice, tu fe te ha sanado. Fíjese bien, lea la historia. Le dice, tu fe te ha salvado. La acción que hizo este hombre, que volvió a glorificar a Dios, se garantizó la salvación en la eternidad. Los 9 no. Entonces pregunto esta noche, porque es la pregunta que me hizo el Señor y te la quiero preguntar. ¿Es más importante una sanidad, una restauración, o es más importante una salvación? A mí me gusta mucho, y Dios me usa por su misericordia, orar por los milagros, y he visto milagros. Gente levantarse en silla de ruedas, cáncer desaparecer. Hay testigos aquí que Dios ha hecho milagros cuando he orado. Pero más importante para mí es un alma que se arrepiente y viene a los caminos del Señor, que ver cientos de personas siendo sanas. No hay más felicidad para Dios de ver una persona arrepentirse y volver y glorificar a Dios. Y quiero terminar con esto. Muchas veces venimos a Dios por milagros y tenemos a Dios de milagro y no al Dios de la salvación. Ojo, muchas veces glorificamos a Dios porque vemos los milagros de Dios. Pero más allá de un milagro está la salvación. Está la eternidad, pasarla con Él. A su nombre. Sé que hay gente que necesita un milagro de Dios. Sé que hay gente que ha venido esta noche a buscar a Dios por un milagro. Pero sé y creo que esta noche, más de llevarte un milagro, te vas a llevar al Dios de la salvación. Porque teniendo el Dios verdadero y teniendo esa comunión, esa convicción y esa creencia en Él, Dios lo puede hacer. Y si Dios no lo quiere hacer, al milagro, Él sabe por qué, cuándo y cómo. Si no, pregúntele a Eliseo, que vio milagros, que Dios lo usó y terminó siendo ciego y viejito. O el apóstol Pablo, que hacía sanidades de Dios, milagros de Dios, y tenía un aguijón que lo seguía. Según estudios, era una enfermedad que tenía el apóstol Pablo, que no lo dejaba tranquilo. Y con enfermedad y todo, Dios lo usaba en milagros. Porque hay gente que entiende que más que un milagro está Dios. 10 recibieron el milagro. 1 volvió a glorificar a Dios. 1 volvió a decirle: Señor, aquí estoy. Gracias por el milagro, pero aquí estoy para seguirte. Te seguiré por el resto de mi vida. Eso es lo que agrada a Dios. Póngase de pie, porque quiero orar al Señor. Y Dios, cuando venía en la camioneta hacia la iglesia, me dijo: abre el altar, porque hay gente con lepra espiritual diferente que necesita ser sano y ser tocada por Dios. Pero escuche, le digo algo. Si usted tiene fe en recibir un milagro esta noche, lo va a recibir. No depende de Dios ni depende del
predicador, de mí, sino depende de la fe que usted tenga puesta en Dios. Pero le pido algo, por favor. Cuando usted reciba su milagro, vuelva corriendo a Dios, decirle gracias. No sea uno de los 9, sea ese samaritano que aunque estaba alejado de Dios, que aunque estaba distanciado de Dios, que aunque no lo quería Dios, volvió corriendo, postrándose delante de Dios. Eso es lo valoroso. No me malinterprete, por favor, pero lo valoroso no es que su familia se una, sino que su familia se una, pero toda su familia venga a darle gloria a Dios. No solamente es importante que el cáncer salga de ti, o que seas sano de la diabetes, o que seas sano de la enfermedad que tienes. Eso no es lo importante. Lo importante es que vengas corriendo al Señor a decirle: gracias por la sanidad, Señor. Te voy a seguir todos los días de mi vida. Y seguir a Dios no es venir a la iglesia de lunes a lunes, no es servirle en un ministerio. Seguir a Dios es caminar con Él, hablar con Él, bañarse con Él, trabajar con Él y vivir con Él. A Dios se lo sigue 24/7, no solamente en la iglesia, no solamente en los cultos. A Dios se lo sigue todos los días, el resto de tu vida. Eso es seguir a Dios, eso es tener a Dios adentro. Eso es lo que el samaritano hizo. Cuando el samaritano volvió a glorificar a Dios, se lo llevó a Dios por el resto de su vida. El loco gadareno, que estaba endemoniado hasta los tuétanos, que tenía más de 7,000 demonios, cuando fue libre, le dijo: quiero seguirte. Lo voy a parafrasear. Voy a seguirte a todos lados, Jesús. No me dejes. Y Jesús le dio una orden: vete a Metrópolis, las 10 ciudades que tenía Gadara. Y dice que fue el primer evangelista que predicó a 10 ciudades, y 10 ciudades se convirtieron por el testimonio. Pero ¿qué hizo este hombre? Cuando vio la liberación que tuvo de su vida y que pudo volver con su familia y con su esposa y con sus hijos, le dijo al Señor: te seguiré a todo momento, en todo donde vayas. Y eso es lo importante. Porque había en la Biblia hay un joven rico que le dijo: Señor, te quiero seguir. Y le dijo el Señor: ve y vende todo, dale toda tu riqueza a los pobres y sígueme. Y el rico le dijo: no voy a poder, porque no me puedo desprender de mis bienes. Y dice que se perdió. Y ese joven rico quizá no está con el Señor, porque no lo siguió. Una sanidad no te va a hacer salvo, no vas a seguir con Dios toda la vida. Y porque veo en el caminar del Señor que hay gente que viene y pide por el milagro, y he visto milagros. Y si te he visto, no me acuerdo. Y hoy veo gente que Dios le ha sacado cáncer, que Dios le ha dado hijo, que Dios le ha dado el milagro, y están envueltas en el mundo sin Dios, lejos de Dios. Pero sé que aquí en esta noche, los que están aquí, lo que Dios trajo son esos samaritanos que van a recibir el milagro, que van a estar aferrados a Dios y que van a venir a glorificar a Dios porque es Dios. Ese Dios que sanó a la multitud es el Dios que está esta noche aquí. El mismo Dios que le dio la sanidad a los 10 leprosos hace 2000 años atrás está esta noche, este viernes, aquí en este lugar. Y me dijo: Carlos, abre el altar, porque yo quiero glorificarme sobre cada uno de los que vaya esta noche.
Así que cuando el Señor me diga que el altar está abierto, usted corra a buscar la sanidad, como corrieron los 10 leprosos y fueron a buscar al sacerdote la sanidad. Y dice que cuando iban caminando fueron sanos. Así que tenga cuidado que si usted, mientras se abre el altar, usted sale corriendo al altar, no va a hacer cosa que en el camino usted sea sano, sino que en el camino tu familia vuelva a ser la familia. Que cuando vengas corriendo al altar, tu marido vuelva o tus hijos salgan de la droga. Algo Dios va a hacer esta noche. Pero si Dios lo hace, ten presente lo que hizo el samaritano. Volvió a glorificar a Dios. Y yo cuando le dije a los chicos, preparen obrador de milagros, porque cuando Dios me dio la historia, cuando Dios me dijo que iba a haber milagros, dije, wow, va a ser una noche de milagro. Y Dios me dijo, no solamente de milagros, sino de salvación. Porque quiero que vengan corriendo aquellos que van a recibir el milagro, pero que van a ser salvos por el resto de su vida. El Espíritu Santo está en este lugar aquí. El obrador de milagros está esta noche aquí. Sé que está Él aquí, está aquí esta noche Él. Lo va a hacer contigo seguro. Pero tenemos que ser el samaritano, que vamos a volver a Él más allá de un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, rebras tu ombranda y cae. Preséntate frente a Jesús y grítale: Jesús, ten misericordia de mí. Preséntale la familia, preséntale tus hijos, tu marido, tu esposa. Preséntale tu enfermedad al Señor. Preséntale lo que necesitas a Dios. Porque se vuelve a repetir Lucas 17, que cuando iba Jesús caminando por la aldea, se le presentaron no solamente 10, una multitud como esta noche, y le gritaron de lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dile: Jesús, ten misericordia de mí. Ellos corrieron a Jesús, aunque estaban con lepra, aunque estaban apartados, aunque estaban lejos de la familia, lejos de la sociedad, aunque estaban viviendo en una cueva, aunque estaban despreciados por la sociedad, fueron corriendo al Maestro, se presentaron frente a Jesús. El altar está abierto. Venga corriendo a Jesús, porque Jesús lo quiere hacer contigo. Jesús lo quiere hacer con tu familia. Jesús. Corre al altar, porque mientras caminas por fe, Dios va a hacer el milagro. Un paso más adelante, por favor, camina más adelante. Los servidores que le ayuden a la gente a caminar, que gente de atrás viene al altar. Camina hacia el altar, porque Dios está haciendo el milagro en tu casa. Veo milagros de Dios a favor de tu familia. Veo Dios como Dios está obrando.